Bueno, si les parece, en función del tiempo comenzamos. Les doy la bienvenida a este webinar que es Intercomité. Participan el Comité del Cardiólogo Joven, el Comité de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar y el Comité de Arritmias y Electrofisiología. Mi nombre es María Constanza Nebreda, yo soy médica cardióloga y bueno, también miembro del Comité del Cardiólogo Joven. Y en esta oportunidad, bueno, quería eh, agradecer a la participación del doctor Luis Lema, que es jefe del Departamento de Hipertensión Pulmonar y el Instituto de Modelo de Cardiología de Córdoba. A su vez, es expresidente del Comité de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de la FAC. Y al doctor Hernán Pereiro, que es cardiólogo staff de Trinidad y Quilmes y vocal del Comité del Cardiólogo Joven de FAC. A su vez, bueno, quería presentar a la primer disertante de esta noche, que es la doctora María Florencia Pérez Abreu, que es médica cardióloga, magíster en hipertensión pulmonar de San Salvador de Jujuy, y va a comenzar este webinar, que es de novedades de la AJA, con el Trial Smart Decision. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí voy a arrancar a compartir la pantalla. Gracias por conectarse y espero que les guste la presentación. Bueno, como bien me presentó mi compañera, mi nombre es María Florencia Pérez Abregú, de acá de San Salvador de Jujuy, y pertenezco al Sanatorio Nuestra Señora del Rosario, que es un centro de complejidad de acá de la capital de Jujuy. Y en el día de hoy me toca hablar del Smart Decision. Y básicamente la pregunta que nos hacemos todos a partir de este estudio es que si hay que mantener los beta bloqueantes indefinidamente tras un infarto. Entonces, este estudio fue publicado en el New England Journal of Medicine el 30 de marzo de este año y también fue presentado en el Congreso American College del 2026 en Nueva Orleans. Como sabemos, es un estudio coreano que cuenta con 25 centros que participaron y que por primera vez responde esta pregunta con un diseño aleatorizado. Y antes de meternos en los datos de lleno, les adelanto que este resultado es bastante tranquilizador, pero tiene varios puntos que generaron debate al principio en el Congreso y se los voy a marcar a medida que avancemos porque es lo más rico, creo, de este estudio, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto sigue siendo una pregunta abierta en el 2026? Básicamente por tres razones. Primero, las guías que sostienen el uso de beta bloqueantes postinfarto se basan en ensayos de los años 80 y 90, y en esta era, previa a la reperfusión, sin angioplastia primaria, sin las estatinas que hoy por hoy usamos de alta intensidad, y por supuesto sin los inhibidores P2 y 12 modernos, es básicamente la respuesta. El paciente postinfarto de hoy no es el mismo paciente que teníamos incluido en esos ensayos previos. En segundo lugar, ya había un antecedente que había generado bastante ruido, que fue el ensayo AVIS, que es un ensayo francés, que sugirió que suspender el beta bloqueante podría no ser seguro, usando el endpoint más amplio, y esto dejó una pregunta abierta y con bastante controversia. Y en tercer lugar, el motivo, creo que a mi forma de ver, es el motivo más práctico, que es en el consultorio, porque muchos pacientes estables, años después de que sufren un infarto, nos preguntan si podemos dejar de tomar el beta bloqueante, y hasta ahora respondíamos con la guía que dice que es razonable reevaluarlo, pero hoy por hoy no hay un estudio aleatorizado, grande y específico por detrás. Hablando un poco del diseño del estudio, este es un ensayo aleatorizado abierto y esto es importante tenerlo en cuenta para más adelante. Como mencioné anteriormente, es multicéntrico, de no inferioridad y se realizó en 25 centros de Corea del Sur. Participaron 2.540 pacientes con una edad media de 63,2 años, aleatorizado 1-1, y un dato para tener en cuenta que la mediana de tiempo desde el infarto hasta la aleatorización fue de 4,7 años. Y esto nos habla de que no es un paciente recién infartado, sino que es un paciente ya consolidado, por supuesto, en su prevención secundaria. Y acá quiero remarcar un dato, que el margen de no inferioridad preestablecido para este estudio fue un hazard ratio de hasta 1,4. Y este dato quiero que lo guardemos porque es el tema que más se discutió en el Congreso y vamos a dedicarle unas diapositivas enteras más adelante. Como criterios de inclusión clave fueron aquellos pacientes, por supuesto, que tenían un infarto previo, con condición estable, una fracción de eyección mayor o igual al 40%, y esto fue medido por ecocardiograma, sin insuficiencia cardíaca, en ritmo sinusal y que estén bajo tratamiento beta bloqueante por más de un año previo.
Algo para remarcar fueron los ambos grupos del ensayo. Estaban los dos bajo el mismo tratamiento preventivo de fondo, con estatinas, antiagregación y yeca o ara si lo requerían, y la única diferencia entre estos dos brazos era que si continuaban o no el betabloqueante, y esto aísla bien la variable que nos interesa. Entonces, 1.270 pacientes discontinuaron el beta-bloqueante versus 1.270 pacientes que mantenían el tratamiento, y el endpoint primario fue compuesto duro por muerte por cualquier causa, infarto recurrente, hospitalización por insuficiencia cardíaca, y más adelante vamos a mostrarles los resultados. Entonces, dentro de los resultados principales, me gustaría que analicemos bien las curvas. El 7.2% de eventos en el grupo que suspendió el betabloqueante versus el 9% en el grupo que lo continuó. Es decir, que el grupo que suspendió el betabloqueante tenía menos eventos, y el criterio de no inferioridad que habíamos mencionado anteriormente fue con un hazard ratio de 0.8, con un intervalo de confianza que era del 95% de 0.57 a 1.13 como límite superior. Y bueno, hay que recordar el margen que habíamos mencionado anteriormente del preestablecido de 1.4, porque el límite superior de este intervalo quedó en 1.3 y cómodamente por debajo del establecido, por eso se lo comenta como un estudio que se declara no inferior. Y también hay que ver algo llamativo, que el grupo que suspendió tuvo numéricamente menos eventos, ¿sí? Entonces, como no es un estudio de superioridad, esto no podemos decir que sea una mejoría. Para continuar, un par de detalles un poquito más finos. Si miramos la fila del medio, el ACV fue más frecuente en el grupo que continuó el beta bloqueante, como habíamos visto, 1.8% versus 0.7, con un hazard de 0.43, pero este es un hallazgo llamativo e inesperado. Y como es un endpoint secundario en un estudio que es abierto, que no es ciego, no podemos sacar conclusiones muy francas de este resultado, pero sí es un dato que quedó ahí dando vueltas. Y la última fila, como podemos ver, que es que cuando usamos el mismo endpoint compuesto que usó el estudio francés que mencionamos anteriormente, el ABIS, que dio resultados distintos, acá también favoreció la suspensión, y esto es importante para la comparación que viene. Entonces, ¿por qué difieren tanto el Smart Decision y el ABIS? Y creo que esta pregunta tenemos que hacerla porque básicamente hay que ver las diferencias. Mientras que el ABIS usó un endpoint más amplio que incluye hospitalización por cualquier causa cardiovascular, y esto es un componente un poquito más blando, más susceptible, que se puede sesgar en un diseño abierto porque el médico sabe que el tratamiento tiene el paciente y eso puede influir en las decisiones de la internación. Por otro lado, el Smart Decision tuvo además una prevención secundaria en el fondo mucho más intensiva, ¿sí? Los pacientes que se incluían en este estudio tenían tratamiento con ezetimibe a comparación del ABIS que no lo tenían, y los puntos de LDL eran mucho más bajos y algunos contaban con antiagregación con clopidogrel. Es decir, que estos pacientes coreanos estaban mucho más protegidos por otros tratamientos, lo que puede explicar que quitar el beta bloqueante no generó el mismo riesgo que en la corte francesa del ABIS. E incluso en este punto, el propio Han, que fue el que diseñó el estudio, dijo que estas diferencias en el background de la prevención secundaria y la elección del endpoint compuesto puede haber explicado los hallazgos que fueron tan diferentes. Entonces, creo que esta para mí es la diapositiva más importante de la charla porque básicamente es lo que más se cuestionó en el estudio. Y hay que empezar por lo básico, ¿no? El hazard ratio de la tasa de riesgo relativo entre los dos grupos a lo largo del tiempo. Podemos decir que el ensayo de no inferioridad es lo que nos importa, básicamente el número puntual de hazard ratio de este estudio, pero también además lo que tenemos que prestar atención es el límite superior del intervalo de confianza, que en este caso era 1.13. Este límite quedó por debajo, pero el hazard ratio es preestablecido que quedó por antemano fue bastante discutido. Y es por eso que este estudio quedó por debajo y se declaró no inferior.
Y ahora es acá donde viene la crítica. Un margen de 1,4 significa que los investigadores aceptaron de antemano que suspender el beta bloqueante podría tener hasta un 40% más de riesgo relativo en los eventos y aún así lo iban a llamar o lo iban a declarar no inferior. Y la verdad que es un margen bastante amplio para comparar. Por ejemplo, en otros estudios, en los estudios de arritmia, de fibrilación auricular, el hazard ratio preestablecido suele ser un margen de 1,1 o a veces, como mucho, hasta 1,2. Y esto es la paradoja, que el resultado que obtuvieron, si bien fue de 0,8 del hazard ratio, es decir, que quedó por abajo, el margen amplio no fue lo que salvó el estudio, sino que permitió que el estudio fuese viable con ese tamaño de muestra. Si hubieran elegido, por ejemplo, un margen mucho menos de 1,2, probablemente hubieran necesitado el doble de pacientes para tener el mismo resultado. Entonces, creo que esto es lo más importante porque uno cuando va a analizar el estudio hay que leer siempre los ensayos de no inferioridad, teniendo en cuenta el margen preestablecido y no solamente el resultado final, ¿no? Entonces, como para ir terminando, además del tema del margen, hay otros datos que vale la pena marcar porque le dan el contexto a estos resultados. Primero, que no solo estaba sesgado el estudio con pacientes de sexo masculino, fíjense que solamente estábamos representadas las mujeres en un 12,8% y es un problema bastante recurrente en los ensayos de cardiología también, y hay que extrapolarlo a nuestra población. En segundo lugar, ya lo mencionamos, el ACV fue más frecuente en el estudio que continuó el beta bloqueante, que es un hallazgo llamativo, pero como es un estudio de no inferioridad y este ACV era un endpoint secundario, hay que tomarlo con cautela. Y en tercer lugar, la mediana de tiempo desde el infarto, como hemos mencionado, fue de 4,7 años. Y esto es importante para que no nos llevemos una idea equivocada. Básicamente este estudio no nos dice que se puede suspender el beta bloqueante al mes de infarto, sino que habla de pacientes que ya están estabilizados con años de evolución y en la prevención secundaria, ¿no? Y por cuarto, y no menos importante, el financiamiento, que fue 100% a cargo del gobierno de Corea del Sur, sin industria farmacéutica de por medio, y esto, claro que es una fortaleza comercial, pero también es una limitación porque cada país, como sabemos, tiene su propio sistema de salud, su propia genética poblacional y también sus patrones de prescripción a la hora de indicar un fármaco. Entonces, como para llevarnos mensajes a la casa y creo que para ir cerrando la charla, vamos a ver a quién aplicaría este estudio, es decir, a quién yo podría pensar en discontinuar el beta bloqueante. Primero, al paciente postinfarto que esté estable, con función sistólica preservada. Hemos visto el valor de corte mayor de 40%, que no tengan insuficiencia cardíaca, mucho menos fibrilación auricular y que además lleva más de un año de beta bloqueantes y está en una prevención secundaria completa y optimizada. Cuando lo revisamos, desde el primer año de adelante y, como recordar siempre, la mediana de 4,7 años, ¿sí? No es una regla fija, pero más bien es un reflejo de lo que se estudió y en una población que ya estaba estable. ¿Qué es lo que no cambia? Y ojo, porque esto es importante. En insuficiencia cardíaca, nadie discute la indicación del beta bloqueante y mucho menos con fracción de eyección reducida, en fibrilación auricular, para el control de frecuencia cardíaca, angina crónica, todo lo que conocemos para la indicación del beta bloqueante, y hay que ver si esto es definitivo o no. Y como no, ya vimos que no es definitivo porque el margen es muy amplio y la representación de mujeres es baja y es originaria en un solo país. Si bien se hizo en 25 centros, se centró en Corea del Sur. Y por supuesto, el mensaje práctico final para llevarnos a la casa es que nosotros tenemos que revisar la necesidad de beta bloqueante en el perfil correcto de cada paciente, porque no es una decisión empírica, sino que tiene aval científico de primer nivel por atrás. Y con esto me quiero despedir con esta fotito del último congreso FAC, que estuvimos todos los chicos de la FAC joven ahí reunidos. Y bueno, estoy abierta para preguntas y lo que quieran discutir o charlar también. Bueno, excelente tu disertación, Florencia, la verdad, muy nutritiva. Y bueno, ahora lo que vamos a realizar es, posterior a cada presentación, abrir la discusión de panelistas. Así que bueno, Hernán, Luis, les doy la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, excelente presentación, Floppy. La verdad que muy completo todo.
y muy buen análisis. Yo te quería preguntar, más que nada en tu opinión, si pensás que a los pacientes nuestros de la vida diaria, que ya tuvieron un infarto, que están estables, con el 6 mayor al 40%, si le quitarías el beta bloqueante o no. ¿Con esto harías algún estudio extra? ¿Qué es lo que harías en un caso así? Bueno, Hernán, creo que es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? A raíz de este estudio. Claro que no es suficiente para decidir suspender el beta bloqueante, ni mucho menos un estudio de no inferioridad nos da hincapié como para que modifiquemos las guías, por así decirlo. Pero creo que este Smart Decision lo que nos viene a mostrar no es a quién suspender, sino que es replantearnos en aquellos pacientes que están estables la posibilidad de discontinuar el tratamiento siempre y cuando tengamos la población similar. Tienen que ser pacientes jóvenes, tienen que ser pacientes que estén bajo tratamiento con estatina, con ezetimibe, con el LDL muy por debajo. Tienen que tener pacientes con una media, por lo menos después de un año, año y medio. Y obviamente evaluar la necesidad y hacer la terapia individualizada en cada paciente, sobre todo de la posibilidad de continuar con la terapia o más bien poder seguir el tratamiento farmacológico. Si el paciente tiene muchos síntomas, está polimedicado, podríamos quizás plantearnos, y este estudio nos da la seguridad y nos deja bastante tranquilos, sinceramente, en discontinuarlos, pero no es un estudio que nos viene a llamar la atención para suspenderlos, sino más bien para replantear esa posibilidad. Eh, Perfecto, muchas gracias. Nada, un simple comentario, te felicito, tu presentación fue bien completa, fuiste al hueso. Para mí es un estudio flojito de metodología, pero bueno, siempre nos aportan. Yo creo que lo más valioso del estudio es el título, Smart Decision, una decisión inteligente, que es lo que tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana, con una herramienta más. Ahora tenemos una pequeña herramienta más para la toma de decisiones, como vos dijiste, individualizada, y yo creo que ahí está la mayor fortaleza y lo mejor del estudio. Sería interesante continuar con esta prueba de concepto para ver si esto es aplicable en las mujeres, si es aplicable en Occidente, porque Exacto. es así, realmente hay Pero es una herramienta donde en la actualidad, sobre todo en los pacientes más añosos, con mucha polimedicación, nos podía dar algún margen de tranquilidad si cumplimos estos parámetros de seguimiento y, como siempre digo, involucrando a todo el espectro, familia, paciente, uno mismo, para la toma de decisiones. Nuevamente te felicito, María Florencia, excelente tu presentación. Gracias, Doc. Bueno, yo también nuevamente te felicito y para agregar esto, lo que acaba de decir el doctor, el ensayo este lo que sí también reporta es una reducción en los efectos adversos dados por betabloqueantes, entonces esto sumaría también un poco a lo que es la calidad de vida del paciente polimedicado y reduciendo de a poco la cantidad de medicamentos que toman, si existe la posibilidad de poder reducirlo tras una eh, evaluación exhaustiva, me parece sumamente válido, pero bueno, obviamente tras una evaluación integral. Y bueno, en segundo lugar tenemos al doctor Sagripanti Marcelo, que es médico cardiólogo y miembro de la unidad de hipertensión pulmonar del Hospital Central, doctor Ramón Carrillo, y es de San Luis. Y a su vez también es miembro del comité FAC Joven. Él nos trae el Trial Credence, así que bueno, cuando quieras, Marcelo. Voy a compartir pantalla. Dame acá. Aparte me quedo acá esto. Ahí se ve bien. Sí, se ve Sí, bien. perfecto. ¿Sí? Bueno, buenas noches a todos. Antes que nada, agradecerle al comité por permitirme presentar este estudio, también a la Federación Argentina de Cardiología y a los expertos aquí presentes. Voy a hablar del Cadence, el Trial.
Primero que todo, como una perspectiva clínica, podemos preguntarnos qué aporta este nuevo estudio y que se probó una droga que es el sotatercept en pacientes con hipertensión pulmonar pre y postcapilar combinada, en pacientes con IC con fe preservadas, donde sabemos que aún no existe un tratamiento aprobado para el tipo de hipertensión pulmonar de grupo 2, ¿no? Y en cuanto a las implicancias clínicas, sabes que cumplió su criterio principal de valoración, bajando las resistencias vasculares pulmonares frente al placebo. Y en cuanto a criterios secundarios, también apuntó a beneficios con un perfil de seguridad para esta droga, lo cual nos podría hacer pensar que puede llegar a cubrir una necesidad terapéutica que no está satisfecha en este tipo de pacientes. Primero que todo, vamos a hablar un poco de la hipertensión pulmonar, que sabemos que es una patología progresiva caracterizada por el remodelado vascular pulmonar, el cual se da debido a un desbalance entre las vías de las señalizaciones proliferativas y no proliferativas, en donde aquí entra una vía que es la activina, la cual genera proliferación de células endoteliales, como así también de células musculares lisas, generando a su vez vasoconstricción permanente, hipoxia y por ende daño en la vasculatura pulmonar, generando un remodelado adverso en la misma, lo cual esta vía, si la dejamos librada a su naturaleza, lo que hace es perpetuar este mecanismo fisiopatológico y producir el aumento de las presiones pulmonares en la circulación pulmonar. El sotatercept es un inhibidor de primera generación de las vías de la activina, la cual es una proteína de fusión, donde está formado por una inmunoglobulina humana que está unida a un receptor tipo 2A de la activina, lo cual lo que va a hacer es a unirse a la activina, eliminarla y por ende, al sacar esta vía de la fisiopatología de la hipertensión pulmonar, lo que ayuda es generar nuevamente una homeostasis que permite producir un remodelado reverso que equilibra este mecanismo de proliferación de los no proliferativos, ¿no? También se demostró, comentaba el estudio, que en modelos animales, en algunos ha llegado a generar la fase de no reversión de la patología, pero llega a una parte donde las células musculares lisas y endoteliales entrarían en fase de apoptosis, por lo cual podríamos hablar de un cierto grado de regresión de la patología. El CADENCE es un estudio aleatorizado en fase 2 que estudió a los pacientes, como bien decíamos, con hipertensión pulmonar pre y postcapilar combinada en pacientes con un tipo de insuficiencia cardíaca, que es aquellos que tienen FAPE preservada, donde sabemos que tenemos una marcada mortalidad y una limitada estrategia terapéutica, donde vemos que los pacientes con IC con FAPE preservada generan aumento de resistencia y sabemos que el aumento de resistencia viene marcado también con un aumento en la mortalidad y sabemos que tiene una mayor carga de síntomas y síntomas con deterioro marcado de su clase funcional, en donde sabemos que estos pacientes, en estos pacientes las drogas no han mostrado mejoría. A su vez, en cuanto al diseño de estudios, se randomizaron 164 pacientes en donde se comparó en distintas dosis de 0,3 miligramos kilo, 0,7 miligramos kilo frente a placebo. Se administraba cada 3 semanas, se fue durante 24 semanas, cuyos criterios de inclusión fueron pacientes de 18 a 85 años, IC con FE preservada, con FE mayor al 50%, hipertensión pre y postcapilar demostrada por hemodinamia, clase funcional 2 a 3 por la New York Heart Association, también desde marchas que caminen 100 metros o más, y tratamiento médico óptimo para la enfermedad de base del paciente. En cuanto a lo que es característica de la población, vemos que hay mayor cantidad de mujeres que varones en el estudio, pero en cuanto a características generales fue bastante bien uniforme la distribución de los pacientes. En cuanto a la clase funcional, 2/3 partes del pool de pacientes estaban en clase funcional 3 y 1/3 en clase funcional 1. La media del NT pro NP fue de 119 aproximadamente y los metros caminados, la media fue de estos pacientes de los grupos fueron de 273 metros aproximadamente. En cuanto a las características hemodinámicas, vemos que las medias de las pulmonares fueron de 41, a su vez la WAIS de 21 y resistencias que tuvieron en media de 5,7 unidades Wood. Con estos tres datos ya estamos definiendo lo que es la hipertensión pulmonar pre y postcapilar combinada, teniendo a su vez un gasto cardíaco de 4,1 litros por minuto. Vimos también que estos pacientes tenían un tratamiento médico óptimo para su patología de base.
En cuanto al endpoint primario, el cual mostró disminución estadísticamente significativa de las resistencias vasculares pulmonares, objetivamos que teníamos mayor beneficio con el grupo de 0,3 miligramos kilo en comparación con el grupo de 0,7 miligramos kilo, a una razón de 1,02 bajada, ¿no?, de resistencias vasculares pulmonares en comparación de 0,75 que fue los pacientes tratados con de 0,7 miligramos kilo, digamos, con la dosis, ¿no? A su vez también se mostró disminución significativa en las medias pulmonares, como así también en la WAGE de estos pacientes. En cuanto al aire transpulmonar, también se mostró disminución a predominio de los pacientes que estaban con la dosificación de 0,7 miligramos kilo. También en los endpoints secundarios, esto fue exploratorio, se mostró que mejoraban el test de la marcha a razón de 20 metros en los pacientes que estaban con 0,3 miligramos kilo y 5 metros con los pacientes que estaban en 0,7 miligramos kilo. A su vez también bajaron ambos el DNT-proBNP, pero a mayor predominio los pacientes estaban con la dosis de 0,7 miligramos kilo. Y en cuanto a clase funcional, mostró una tendencia a mejoría o no empeorar en aquellos pacientes que estaban con el sota tercero. En cuanto a seguridad y tolerancia, se demostró que fue una droga segura, teniendo en cuenta que fueron similares la cantidad de tasas de eventos adversos en estos pacientes, en donde se mostró en 3 pacientes únicamente, justamente en los pacientes que estaban con sota tercer, en 0,7 miligramos kilo, eventos de sangrado que se tuvo que parar la administración de la droga. Y teniendo en cuenta que estos pacientes que estamos evaluando, que son pacientes con IC con fe preservada, sabemos que hay mucha FA, son pacientes que son añosos, con factores de riesgo y a su vez anticoagulados, se mostró la misma tasa de sangrado en los 3 grupos, donde también se demostró una baja tasa de epictasis y también, como los otros estudios que se han visto con el SOTA, muestran un aumento de la hemoglobina como RAM de interés, ¿no? En resumen, el SOTERCE fue evaluado en pacientes con este fenotipo especial de hipertensión pulmonar, lo cual es de alto riesgo y tiene múltiples comorbilidades. Alcanzó el endpoint primario, disminuyendo significativamente la resistencia vascular pulmonar en 24 semanas y mostró buenos resultados pulmonares y cardíacos directos, ¿no? Y en cuanto al endpoint secundario, como dijimos, si bien fue exploratorio, mejoró el test de la marcha, el NT-proBNP y mostró una tendencia en la clase funcional a no empeorarla o mejorarlas en aquellos que estaban con la droga. Fue bien tolerado en la población, no se identificaron nuevas señales de seguridad y por último, el estudio CADEN establece una prueba de concepto para este inhibidor de la señalización de la activina en pacientes con hipertensión pulmonar pre y postcapilar combinada con IC con fe preservada, una enfermedad para la cual, sí, bueno, acá está el experto Lema sabe que hipertensión pulmonar en grupo 2 no había drogas específicas para estos pacientes y bueno, nada, ya se mostró que bueno, estos resultados que hemos hablado previamente. Esta ha sido mi presentación, espero haber sido claro y que les haya gustado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Excelente tu presentación. Y bueno, damos nuevamente lugar al panel. Sí, la verdad, excelente tu presentación, Marcelo. Y vos terminaste tu presentación diciendo de que no había ningún tratamiento específico para este grupo de pacientes y sigue sin haberlo, porque esto es una prueba de concepto, es otro ladrillo en la pared. Varias veces hubo ladrillos en la pared que impresionaban que iban a funcionar porque la resistencia vascular pulmonar en la fase 2 sí la podían lograr bajar, pero cuando eran sometidos a un fase 3 se caían. Algunos porque eran neutros y otros porque eran francamente peores que placebo. Con lo cual es interesante. Estoy contento que haya sido una buena prueba de concepto, eh, pero sería muy cauto todavía en la espera a futuro. Con respecto al tema de hemorragia, que eso es siempre algo que en arterial pulmonar lo vemos permanentemente, no tienen tiempo para hacer hemorragia, son 24 semanas, poco tiempo todavía. Eh, y lo que uno más ve es que en los pacientes anticoagulados, que claramente ocupan 3/4 de la población de este estudio, son los que más a la larga hacen hemorragia, con lo cual está bien que no haya mucha diferencia con placebo, pero son esperables que así sea.
Y lo mismo pasa con las telangiectasias, que son siempre, digamos, un punto de interés y de observación en el seguimiento. Bueno, sea como fuere, lo más llamativo del trabajo es que la dosis baja es la que funciona mejor que la dosis alta y eso sería para debatir 2 días, cosa que no es el objetivo de esta reunión. Pero sí ayudó con esa prueba de concepto a diseñar el fase 3 y veremos qué nos da. Perfecto, profe. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, doctor Faripanti, excelente presentación. Eh, o más que nada, yo quería preguntar, este grupo de pacientes justamente abarca a pacientes con insuficiencia cardíaca, y particularmente dentro de ese grupo los de fracción de eyección preservada, lo cual abarca un grupo muy heterogéneo de pacientes. Y quisiera saber si dentro de ese grupo heterogéneo de pacientes había alguna representatividad de los pacientes con valvulopatía o no dentro del estudio, y en caso de que sí, ¿cuáles? Dale, Hernán. Bueno, muchas gracias. Mirá, justamente, no sé, también lo va a aclarar también el doctor Luis, no hay pacientes valvulópatas, o sea, no, en materiales y métodos uno busca, ¿viste? ¿Qué tanto hubo de pacientes con valvulopatía, tanto, por ejemplo, estenosis aórtica, patología mitral, lo que sea, y no, como que no entraron, no sé, la verdad, me pareció muy raro. O interpreté mal materiales y métodos también yo, eso también puede ser, pero la verdad no encontré, porque viendo esta prueba de concepto, voy a decir, bueno, che, mirá cuántos pacientes se pueden llegar a beneficiar. Y como decía el doctor Lema, seguimos sin estar, sin tener una droga específica para el grupo 2, ¿me entendés? Entonces, la verdad, justamente los valvulópatas no vi en el material y métodos, la verdad, me Sí, sorprendió. Hernán, tenés razón, específicamente fueron excluidos. Siempre trajeron un dolor de cabeza incluir en estudios con drogas específicas. Recuerdo después del auge de neutralidad del sildenafil en un trial, se fueron con todo a enfermedades valvulares con hipertensión pulmonar. ¿Y qué pasó? Aumentó la mortalidad. Chao, no se puede usar más sildenafil en pacientes con enfermedad valvular con hipertensión pulmonar. Yo creo que en parte por eso. Y si bien coincido completamente con Hernán en la heterogeneidad que tienen estos pacientes, en esta población son un poquito más homogéneos. Son los que vamos más, los que son más puritos con insuficiencia cardíaca, con fe preservada. Distintos hubiese sido que sea una población menor y con menos comorbilidades, porque ahí entraríamos en la disyuntiva, cuántos de estos pacientes son verdaderamente insuficientes cardíacos con fe preservada y cuántos son arteriales pulmonares con un Weiss alto, cosa que los estudios con metabolómica y proteómica nos han dado justo para la altura que se presentó un paper magnífico donde casi hasta un quinto de los pacientes con arterial pulmonar puro tienen el Weiss alto, sin metabolómica, genómica y proteómicamente diagnosticada, o sea, no solo la hemodinamia, pero esta parece ser más lo que esperamos encontrar en la vida cotidiana con FEI preservada. Bueno, yo un último comentario también y pasamos a la tercera presentación. A mí de estas drogas lo que más interesante me parece es que generalmente en los pacientes con hipertensión pulmonar la calidad de vida generalmente es pésima cuando se trata de hipertensión pulmonar severa. Entonces, que estos ensayos se traduzcan en una mejoría clínica, en una mejor tolerancia al ejercicio o una reducción en el empeoramiento o la progresión de la enfermedad, ya me parece sumamente válido. O sea, más que pedirle que eso, que de última mejore la calidad del paciente, me parece sumamente interesante y válido para tenerlos en cuenta a la hora de tratar a los pacientes. Eso nomás. Y bueno, vamos con la última disertación a cargo del doctor Leandro Poser, que él es electrofisiólogo, es staff e instructor de fellows del Servicio de Electrofisiología del ICBA, perdón, y consultor del Comité de Cardiólogo Joven y a su vez también vocal del Comité de Arritmias. Él nos va a presentar el Champions AF. Bueno, muchas gracias. Acá procedo a compartir rápidamente mi presentación. La verdad es que es muy interesante hablar de todas las novedades que nos imponen
estos últimos estudios presentados en este congreso y ahora nos vamos a correr un poquito más al escenario de las arritmias y la incertidumbre de la anticoagulación y los dispositivos. Entonces, les voy a presentar los resultados del estudio Champions AF, que viene a poner nuevamente en juego el rol del cierre percutáneo en la orejuela izquierda en los pacientes con fibrilación auricular. Este se presentó en el New England y para dar un poco de contexto, especialmente para la gente que no está tan dentro de la electrofisiología, actualmente los dispositivos percutáneos de cierre de orejuela izquierda se caracterizan por ser procedimientos percutáneos mínimamente invasivos que se realizan con anestesia general y que normalmente su espacio clásico en las guías de manejo de fibrilación auricular se limitan a los pacientes en quienes se encuentra contraindicada formalmente la anticoagulación y que no es una causa reversible. Entonces, en esos pacientes cerramos la orejuela para tratar de disminuir el riesgo embólico. Eh, Fueron realizándose a lo largo de los años diversos estudios que mostraron cada vez mayor seguridad, sobre todo este tipo de dispositivos, entonces se empezó a extrapolar a una población de menor riesgo y tratar de competir directamente con los anticoagulantes directos como una opción de, o tengo un paciente con FA, o lo anticoagulo o le cierro la orejuela. Y es un poco eso lo que viene a hablar esto. Como antecedente directo de este tipo de estudio tenemos lo que es el Option Trial, que en pacientes de bajo riesgo con un chat baja entre 1 y 2 se hacía ablación de fibrilación auricular y cierre percutáneo en la orejuela izquierda en un mismo procedimiento, y ese tuvo, dentro de todo, un resultado positivo, pero aún nada que nos tienda a cambiar la práctica clínica. Entonces, el Champions AF es un estudio donde randomizaron 3.000 pacientes con una mitad a cada rama en quienes tenían fibrilación auricular, cualquier tipo de patrón, pero de origen no valvular, con un chat promedio de, o sea, mínimamente de 2 o más para los masculinos o 3 o más para las mujeres, a continuar con un esquema de anticoagulación o a implantarse un dispositivo percutáneo de cierre de orejuela izquierda. En este caso, debido a que este estaba esponsoreado por la industria, se evaluó un dispositivo específico, uno de los más frecuentemente implantados, que es el Watchman en su versión FLX. Entonces se randomizaron ambas ramas. Los pacientes que recibieron el dispositivo Watchman tuvieron un esquema de o doble antiagregación plaquetaria en más o menos un 18-20% de los pacientes, o continuar con anticoagulación por lo menos 45 días más. En el 80% de la población restante, y luego se le hizo un seguimiento que este estudio evalúa los resultados de seguridad y efectividad, como vamos a ver, a 3 años, donde el esquema principal del estudio es aún seguir a 5 años con resultados que aún no han sido publicados. Entonces, los endpoints en 3 años que fueron evaluados fueron sobre todo un punto final compuesto de eficacia para evaluar no inferioridad, que evaluó muerte cardiovascular, ACV o embolismo sistémico, y después punto de seguridad, que ahí sí se fueron a buscar la superioridad, especialmente buscando todo lo que era el sangrado no relacionado al procedimiento, como lo son, digamos, los eventos de sangrado relacionados al anticoagulante, que es un poco el problema o el sitio por donde estos tipos de dispositivos quieren tratar de imponerse como terapia alternativa. Como les dije previamente, ahora estamos a 3 años, pero en los 2 años siguientes se está evaluando otro de no inferioridad con respecto a embolismo sistémico. Entonces, evaluando un poco qué tipo de población, y esto me parece fundamental, fue incluida en este estudio, vamos a ver que el promedio de edad más o menos rotaba en los 71 años, el CHA2DS promedio era de 3.5 en cada rama, con un Hasbled de 1.3, entonces vemos que no es un CHA2DS muy alto ni un HAS muy alto, es una población dentro de todo de bastante bajo riesgo. Fíjense, eso también expresado de manera indirecta en el patrón de fibrilación auricular de los pacientes, con un casi 70% en ambas ramas de fibrilación auricular paroxística, y lógicamente, como ya vienen mostrando las guías del rol de la ablación, casi la mitad de los pacientes habían tenido por lo menos una ablación de fibrilación auricular.
Fíjense que historia de insuficiencia cardíaca solamente tienen un 20% de los pacientes en cada rama. Entonces, este puntaje de Chadwick estaba dado más que nada a expensas de edad, hipertensión, diabetes y por ahí ese punto extra que le daba la edad o enfermedad cardiovascular en otro territorio o cardiopatía estructural estaba reservado a un porcentaje bastante menor de los pacientes. Este resultado, este estudio como tal, vamos a ver que dio para lo que se buscaron, los que se plantearon los investigadores, un resultado positivo. Cumplió criterios de no inferioridad en cuanto a lo que fue el implante del dispositivo con suspensión posterior de la anticoagulación con respecto a la anticoagulación en el seguimiento a los 3 años. Y después, con respecto a lo que era ese punto de seguridad relacionado al sangrado, no relacionado al procedimiento, bueno, cumplió criterios de superioridad, donde, perdonen, ahí se me pasó antes de tiempo la diapositiva, donde vemos un 19% de pacientes con eventos en los pacientes randomizados a anticoagulación y un 10,9% en los pacientes que se habían realizado el cierre percutáneo. Eh, Además, bueno, vemos que en cuanto al sangrado mayor, no inferior, pero en realidad la tasa de eventos fue muy similar en ambos grupos, ese predominio de superioridad fue sobre todo a expensas de eventos de sangrado menor, pero clínicamente relevante. Por otro lado, cuando se hace el compuesto tomando, digamos, los puntos cardiovasculares con la seguridad, cumple los criterios de inferioridad, sobre todo, como bien dijimos, a expensas de esa disminución del riesgo de sangrado. Acá lo tenemos más expresado en números, pero hablando un poco de lo mismo en cuanto a los puntos finales de de eficacia para no inferioridad y de seguridad buscando siempre superioridad. Como sabemos, los resultados de este estudio no son aplicables, pero no el error ortográfico que veo ahí, a todos los tipos de oclusores y los esquemas de medicación posimplante. Esto es muy importante debido a que, como vamos a comentar, hay otro estudio que se ha publicado también casi paralelamente a este, que es el Closure AF, donde tuvimos un resultado diferente, como vamos a ver, y se usaron distintos tipos de oclusores, no solo los de esta marca en particular, y el esquema de medicación posimplante todavía es altamente discutido, sobre todo porque por ahora lo que prevalece es la anticoagulación, pero es muy común ver esquemas de simple o doble terapia antiagregante por tiempos que todavía no están bien pautados por las guías y no son generalizables a toda la población con fibrilación auricular, ya que como vimos es una población de bastante bajo riesgo que basalmente ya tiene una baja tasa de eventos, entonces aún sin estar anticoagulados y en quienes están anticoagulados, la verdad es que no genera tanta diferencia, aunque bueno, ahí pudimos ver un poco de diferencia positiva. Lo que establece este estudio es que el Watchman FLX fue no inferior a los DOACs para el punto final primario de compuesto de muerte, ACV y embolismo sistémico, y además brindó una reducción significativa del sangrado clínicamente relevante no relacionado al procedimiento. Es muy importante poner en perspectiva este tipo de resultados, ya que, como bien les dije, este estudio que habíamos comentado se publicó en el ACC, pero en AJAS había publicado el Closure AF casi el mismo año, donde también compararon dispositivo de cierre contra tratamiento médico óptimo en cuanto al tema de anticoagulación y el esquema preferente por los cardiólogos en los pacientes con FA, riesgo de ACV y sangrado, pero con la diferencia de que este estudio abordó una población muchísimo más enferma, con un CHA2DS promedio de 5, aurículas más dilatadas y distintos tipos de oclusores. Y acá la verdad es que el resultado fue totalmente distinto, ya que el dispositivo de cierre percutáneo no cumplió criterios de no inferioridad comparado al tratamiento usual de este tipo de pacientes. También dado porque estos pacientes eran bastante, o sea, tenían un promedio de edad de 78 años, un CHA2 promedio más alto, mucho más porcentaje de cardiopatía estructural e inclusive la mortalidad, que fue alta en ambos grupos, no se vio influenciada, digamos, por eventos de esta índole o no logró marcar una diferencia.
Entonces, concluyendo, tenemos un estudio que ha mostrado resultados positivos y resultados, por otro lado, negativos en poblaciones distintas, pero que nos obliga, como ya vamos a discutir, y me gustaría mucho saber la opinión del doctor Gregoretti aquí presente como panelista, acerca de la decisión que debemos tomar en cuanto a la recomendación general o la extrapolación de este tipo de resultados, ya que, como bien sabemos, la fibrilación auricular es una entidad muy altamente prevalente y si realizamos un cambio de conducta meramente por el hecho de esta reducción con un tipo de dispositivo, además de que los gastos para el sistema de salud serían muchísimo mayores, debemos evaluar eh, verdaderamente que esto se aplique a todos los tipos de dispositivos, que el porcentaje de leak residual, que en estos ambos estudios publicados ha sido bastante bajo, con un porcentaje mayor al 95%, con el leak menor a 3 milímetros, lo que habla de un buen resultado futuro, y eso no es aplicable a todos los centros. Y cuando hay desplazamiento u otro tipo de trombos u otro tipo de eventos, no está correctamente evaluado en este tipo de estudios. Entonces, podríamos concluir que de a poco vemos que hay cada vez mayor seguridad para poder, en quienes haya un consenso médico-paciente, tomar este tipo de iniciativa en una población de bajo riesgo y, como bien sabemos, en la población de más alto riesgo, que es tal vez en quienes nos interesa cerrar la orejuela o competir, bueno, en esos pacientes vemos que todavía no hay un beneficio claro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Leandro. Y Bueno, bueno, pido disculpas, no nombré al tercer panelista, pero bueno, justamente viene a colación a esta última charla, que es el doctor Franco Gregorietti. Franco, te doy lugar si querés comentar esta última presentación. gracias. ¿Se escucha ahí? Sí, sí. Ahí. Perfecto. Bueno, buenísimas las tres presentaciones, aprovecho y felicito a los tres. Leandro, espectacular. La verdad me pareció buenísimo, no solo que presentes el Champion, sino que este último detalle, porque si uno por ahí solamente analiza el Champion, salimos a cerrar orejuelas a todo el mundo y creo que hay ahí una parte interesante que tiene que ver con que no es igual en todos los pacientes y es este hilado fino que hiciste del closure que es para tener en cuenta también. Creo que la perspectiva más interesante que se plantea en el cierre de orejuela ahora es esto de el paciente joven de bajo riesgo, donde uno puede plantearse esta opción de decir, bueno, en consenso con el paciente, definir si quiere estar anticoagulado o cerrar la orejuela y hacer un seguimiento. Y me parece que ahí es donde surge la primera pregunta, que deja de ser la primera certeza, que deja de ser solamente una indicación para complicaciones de sangrado, sino que pasa a ser una opción terapéutica de este tipo de pacientes. Pero que no es igual para todos, o sea, creo que ahí está el punto fundamental. El paciente con CHA2DS alto, el cierre de orejuela per se no es garantía de que no haya evento tromboembólico. Creo que una de las limitaciones del trabajo está ahí y creo que el otro punto es bueno, si bien es un trabajo aleatorizado, es un trabajo también de diseño abierto y creo que eso también plantea a veces algunas discusiones en ese sentido de hasta dónde, bueno, eso no tiene cierta influencia. Pero bueno, insisto que me pareció buenísima la presentación y que empieza a pisar de a poquito, un poquito, o empieza a aparecer un poquito más la opción del cierre de orejuela. A mí, en lo personal, todavía me cuesta indicarlo. Lo he indicado en casos muy puntuales y siempre asociado a complicaciones hemorrágicas o a dificultades para anticoagular, pero no sistemáticamente como primera opción de pacientes. Coincido mucho con tu criterio en cuanto a la aplicabilidad de este tipo de terapias, sobre todo porque cuando hablamos de una población de menor riesgo ya hay estudios con terapias ya mucho más que aparte tienen efecto en la población de enfermedad de la FA, como lo es la ablación, donde estudios como el Ocean AF y el Alone AF, pacientes con CHA2DS hasta 2 posterior al año, pues se publicó que se suspende la anticoagulación y le va igual o mejor. Que a ver, hay que discutirlo, es para otra charla, pero es una población que tal vez no aplica tanto a considerar un dispositivo. Y después,
cuando esa franja de ese chat VAS de 3, ya es bastante pequeña la diferencia con ir más allá y como bien decimos, estos estudios por ahí son muy positivos en cuanto a la aplicabilidad o el beneficio de este tipo de dispositivos, pero es un procedimiento invasivo, puede tener desplazamientos, puede tener leaks, hay esquemas de anticoagulación, antiagregación posterior que todavía no están bien dilucidados, entonces me parece que, como decís, todavía a nivel clínico yo comparto que la indicación es más para esos pacientes con contraindicación absoluta de anticoagulación, cosa que tal vez en el mundo es bastante así, por ahí la población norteamericana, perdón, tiende más a esta aplicación de alternativa, pero la verdad es que en nuestra población me parece que todavía no estamos en condiciones de hacer este tipo de... Sí, y creo, perdón. Nos silenciaron, ¿no? ¿No se escucha bien? Se escucha perfecto. Perdón. No, disculpa. No, y creo que también que así como vos mostrabas, 3 5 años, tal vez vamos a verlo más a los 10 años de este estudio, vamos a tener por ahí valores o certezas que tienen también que ver con la curva de aprendizaje de los operadores, porque esto de los leaks, o sea, este es un dispositivo, en los distintos dispositivos eso no varía, pero los leaks sigue siendo algo que es un poco operador dependiente, entonces tendremos que ir evaluando y eso va a llevar algunos años más también que nos permita concluir con mayor certeza. Es. Bueno, Hernán, Luis, si tienen algo para aportar. No, coincido con lo que dijeron acá Franco y Leandro. Muy buena tu presentación y me encantó que hayas incluido el otro trabajo. No era el objetivo, pero me parece muy bueno porque es lo que abre el debate. Me hubiese encantado que sirva para el otro paciente, pero ya está claramente que cuanto más riesgo tiene la anticoagulación, no la podemos superar por ahora. Y con respecto a lo de bajo riesgo, me pareció interesante el alto porcentaje de pacientes que ya tenían ablación, o al menos una ablación, con lo cual creo que es la práctica que hacemos habitualmente. Si vos me preguntas, hoy por hoy todavía no le indicaría sistemáticamente en esa población estos dispositivos y eventualmente lo hablaría en forma individual ante ese paciente que quiere por algún motivo no tener más anticoagulación y cumple los requisitos de este trial. Sí, yo creo, al igual que como dice el doctor, nos deja con una duda todavía en la posibilidad de darle un tratamiento al paciente con riesgo embólico, que es justamente en el cual estamos interesados, que cuando hay riesgo hemorrágico y riesgo embólico, poder ofrecerle la no anticoagulación en este caso, nos deja todavía con ganas de poder ofrecer algo más. Creo que con toda esta evidencia, al día de hoy no podemos dar algo claro al paciente que dice quiero dejar la anticoagulación, no le podemos asegurar nada por el momento al menos. Pero bueno, hay que ver qué sale a más largo plazo. Sí, yo adhiero y como para cerrar un último comentario, me parece que está bueno tenerla en cuenta no como una terapia de rescate, como última opción en el paciente que ya sangró, sino tenerlo en cuenta en el paciente que tiene alto riesgo hemorrágico. Bueno, siento que cada vez va a ir ganando más lugar este dispositivo, así que bueno. En función del tiempo y que hay más actividades que continúan a esta, si les parece, damos por finalizado el webinar y les agradezco a todos por la presencia y bueno, por las disertaciones, los felicito a los disertantes.